Qué bueno que podemos orar juntos como iglesia y que podemos también reflexionar en la palabra del Señor. Y como cada miércoles vamos a comenzar reflexionando en las Escrituras, el día de hoy vamos a reflexionar en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 6. Así que les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en este texto. Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 6. El título de la reflexión de esta noche es La guerra de voluntades. Y dice así la palabra del Señor. El ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con respeto al Señor se evita el mal. Esta es la palabra del Señor. Y entonces, si tú estás siguiendo el plan de lectura anual con nosotros, es bueno recordar eso, que como iglesia estamos siguiendo un plan de lectura anual al cual los invitamos a unirse. No necesitas leer desde el principio, siempre comenzamos en Génesis, pero si el día de hoy te estás enterando de ese plan de lectura anual o tal vez ya sabías, pero dijiste ya me perdí hace unas semanas, ya no vale la pena continuar, yo te invito a que continúes y que no empieces desde cero, empieces desde el día de mañana, desde el día de hoy, porque ahorita justamente estamos haciendo la lectura en el libro de los Proverbios, así que será un gusto leer la Biblia junto contigo durante lo que resta del año. Y bueno, en el libro de Proverbios tenemos esta parte de la escritura donde Dios se nos revela como el autor de la sabiduría. Y entonces a través de los proverbios Dios nos muestra cómo se vive sabiamente, cuáles son los consejos que tú y yo necesitamos recordar constantemente para vivir una vida de sabiduría. Pero no solamente tenemos que acercarnos a los proverbios, no solamente tenemos que leer los proverbios como si solo fueran una demostración de sabiduría en general, los tenemos que leer como lo que son, como parte de la gran historia de la redención, en donde Dios nos muestra otra manera en la que nos hemos separado y revelado de Él. No somos sabios, no tomamos decisiones sabias porque hemos decidido rebelarnos en contra de Él, hemos decidido llevar una vida en contra de Él y eso nos hace personas necias. Sin embargo, hay esta invitación, hay este ofrecimiento a recordar la salvación y la gracia que tenemos en Cristo y de cómo el venir a Cristo tiene que ver con una vida llena de sabiduría. Y pensando en esto, en cómo interpretamos los versículos de Proverbios, los que acabamos de leer a su momento a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de Cristo. Fíjense cómo empieza Proverbios capítulo 16, versículo 1. Dice, el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. ¿Con qué empieza el autor de Proverbios? ¿Con qué empieza el autor de este proverbio? Empieza haciéndonos reflexionar acerca de lo que los seres humanos siempre queremos. Los seres humanos siempre queremos algo. Los seres humanos tenemos planes. Los seres humanos tenemos deseos. Los seres humanos queremos lograr cosas. Queremos alcanzar cosas. Es decir, queremos que nuestra voluntad se cumpla, ¿sí o no? Eso es lo primero que tenemos que reconocer, que nosotros hacemos planes y dice el texto, pero la palabra final la tiene el Señor. Es decir, Dios está en control de todas las cosas, aun cuando no lo conocíamos, aun cuando vivíamos lejos de Él, sin arrepentirnos y sin venir a Cristo y confiar en Él como nuestro Señor y Salvador, Dios estaba en control de nuestras vidas. Y ahora como cristianos es igual. Estamos ya ahora en Cristo, entendemos lo que Dios quiere para nosotros y sin embargo no siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y buscamos cumplir nuestros deseos, queremos satisfacer nuestras necesidades, no buscamos, queremos cumplir nuestros sueños, no deseamos cumplir los planes, los propósitos y los sueños de Dios. No queremos que la voluntad de Dios se cumpla. Y de eso se trata la meditación de esta noche. Por eso la he titulado La guerra de voluntades. Y eso es lo que pasó después de que el ser humano se rebeló en contra de Dios. Empezó
una guerra de voluntades. El ser humano siempre ha tratado de vivir de acuerdo a su propia ley. El ser humano está en rebelión en contra de Dios, tratando de determinar lo que es bueno y lo que es malo. El ser humano siempre está constantemente violando la ley moral de Dios, esa ley que está escrita en nuestros corazones, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Entonces vemos cómo el hombre caído siempre está queriendo hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios, pero el autor de Proverbios nos recuerda que el Señor tiene la última palabra y dice el versículo 2: todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos. Y esto puede parecernos lógico, ¿no es así? Eh, si tú ignoras la palabra de Dios, entonces ignoras tu identidad en Cristo. Si alguien no conoce a Dios, si alguien no conoce su palabra, si alguien no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, tiene que ser, como lo dice la carta a los Efesios capítulo 2, tiene que ser esclavo de sus pasiones, tiene que ser esclavo de sus deseos. Pero también tenemos que reconocer que nosotros como cristianos podemos desear ciertas cosas, podemos hacer ciertas cosas y creemos que son buenas. Todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos. Las personas que no conocen a Dios tienen esos planes y que piensan que son buenos planes, pero muchas veces nosotros como cristianos podemos estar planeando cosas, queriendo hacer cosas que no tienen que ver realmente con la gloria de Dios, que no tienen que ver con realmente vivir para su voluntad. Pero el versículo 2 continúa diciendo esto: pero las intenciones las juzga el Señor. Entonces, esto es algo muy importante. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nuestros corazones son engañosos. Nuestros corazones pueden justificarse a sí mismos diciendo: no, yo estoy tratando de hacer algo bueno, yo estoy tratando de ayudar, yo estoy tratando de hacer lo correcto. Y sin embargo, muchas veces podemos estar simplemente buscando hacer nuestra voluntad. Podemos estar simplemente buscando exaltarnos a nosotros mismos, buscar simplemente lo que nos conviene, aunque utilicemos el nombre del Señor para eso. Solamente el Señor conoce nuestros corazones, así que tenemos que estar reflexionando constantemente: Señor, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Realmente quiero honrarte al hacer esto? ¿Realmente quiero alabarte? ¿Realmente he sometido mi voluntad, mis deseos, mis ilusiones a lo que sé que a ti te agrada? ¿O sigo buscando vivir para mí mismo? ¿Sigo intentando de diferentes formas ignorarte, ignorando que te pertenezco porque he sido comprado con la sangre de Cristo? ¿Cómo vives tú tu vida cristiana? Dice el versículo 3: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. A veces leemos un texto como este y pensamos: entonces si yo sigo a Dios, si yo busco a Dios, si yo obedezco a Dios, entonces Él va a cumplir todos mis deseos y me va a ir bien. Y reflexionábamos en esto, por ejemplo, en la clase del lunes de la carta de Juan, donde también habla acerca de que si pedimos en el nombre de Cristo, el Señor va a cumplir esas peticiones. Y a veces pensamos que simplemente Dios tiene que cumplir esos deseos egoístas que tenemos, pero no está diciendo el autor de Proverbios realmente eso. Si se dan cuenta, hay una condición: dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Realmente tus proyectos y tus planes tienen que ver con Dios? Todas esas cosas que pides en oración para que Dios lo haga, honra a Dios, busca la gloria de Dios. Si eso es realmente lo que deseas hacer con tus intenciones, puedes estar seguro que esos planes se van a cumplir. Pero a veces podemos pedir cualquier cosa. Y si esto se lo mandas a personas no cristianas y les dices: miren qué bonito proverbio, dice que todas las cosas que ponen en las manos del Señor, que, que pongas tus planes en las manos del Señor, Él los va a cumplir. Pero eso es una forma de engañar a la gente. Estaremos engañando a las personas porque no estaremos diciéndoles realmente qué significa esto. No significa que lo que tú pidas a Dios, eso se va a cumplir. A lo que se refiere el autor del Proverbios es que
a lo que se refiere el autor de Proverbios, perdón, es que se cumplirá todo lo que tú y yo pidamos, que agrada a Dios, que lo honra, lo que está de acuerdo con su voluntad. Y aquí viene un desafío para todos nosotros esta noche. Aquí viene un desafío para todos nosotros como cristianos. ¿Realmente nuestra fe en Cristo nos ha llevado a alinear nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestras peticiones a la voluntad de Dios? ¿Realmente lo que tú anhelas y por lo que más pides, tus sueños, tus ilusiones y por lo que oras, tienen que ver con la voluntad de Dios? ¿O simplemente es como dice Santiago, simplemente pides como aquellos que piden y no reciben porque piden mal, solamente para deleitarse en sus placeres? ¿Solamente para eso pides? ¿Solamente para eso te acercas en oración a Dios? Eso es lo que tenemos que pensar cuando venimos a la oración. ¿Realmente estoy pidiendo lo mismo que una persona que no conoce a Dios? ¿Mis peticiones tienen algo diferente a las personas que no conocen a Dios, a los que no conocen la salvación en Cristo, a los que no conocen su palabra? En eso tenemos que pensar porque hay una guerra entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Como cristianos tenemos la oportunidad de someternos a la voluntad de Dios. Los que no conocen a Dios no pueden hacerlo porque no saben que están en contra de la voluntad de Dios. Pero tú y yo sí, y tú y yo podemos someter nuestras voluntades a la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Todo lo que pasa en este mundo, todo lo que sucede, tenemos que entender que tiene un propósito divino. Todas las cosas que pasan en este mundo cumplen el propósito divino de Dios. No hay nada en el universo que no esté bajo el control soberano de Dios. Si hubiera algo en el universo que estuviera fuera del control de Dios, entonces Dios no sería Dios, porque Él no sería todopoderoso y habría algunas cosas que se le escapan. Pero eso no es el Dios en el que creemos los cristianos. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, soberano, y que todo lo que pasa en este mundo está bajo su control. Y hay muchas personas que no les gusta que digamos eso. Hay muchas personas que no les gusta que pensemos en un Dios soberano que permite el sufrimiento. Piensan que es una forma en la que justificamos nuestro dolor, en la que justificamos nuestro sufrimiento, una forma de calmar nuestro dolor, como ese caldito de pollo para el alma que nos hace sentir bien, aunque le estemos pasando mal. Pero la verdad no es esa. La verdad es que no estamos minimizando el sufrimiento. El sufrimiento es algo horrible. El sufrimiento es algo terrible, es algo diabólico, es algo malvado, es algo que Dios no había establecido que tú y yo experimentáramos. Sin embargo, como seres humanos hemos decidido rebelarnos en contra de su voluntad y por eso experimentamos dolor y sufrimiento en un mundo quebrantado, personas que también tienen un corazón quebrantado. Pero a pesar de eso, el autor de Proverbios nos recuerda esto: Dios tiene el control. Todas las cosas que Dios permite, Él tiene el control. Entonces, esto nos ayuda a descansar en Él y nos ayuda también a entender que a Dios no le agrada nuestro sufrimiento, pero que Él, por medio de nuestro sufrimiento, Él usa el mal que hay a nuestro alrededor para que podamos descansar en Él, para que podamos conocerlo profundamente. Esto lo sabemos personas que hemos experimentado un gran dolor, que hemos experimentado un gran sufrimiento, que hemos experimentado el llanto. Sabemos que es algo doloroso, sabemos que es algo terrible, pero también sabemos que tenemos un Dios que está en control de esa situación y que nos ha dado un Salvador en Cristo Jesús en quien nos podemos refugiar. Y ya no estamos solos en medio del dolor, estamos junto con Cristo. Entonces, cuando dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre, tiene que también recordarnos, tiene también que hacernos reflexionar si nuestra confianza está puesta en Dios o si vivimos atemorizados por lo que pueda pasar a nuestro alrededor, o si vivimos sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, que Dios puede aún utilizar las cosas más horribles y utilizarlo para
algo que le traiga gloria y honra a su nombre. Esto es difícil aceptarlo. Hay gente que dice, yo por eso no soy cristiano. Me chocan los cristianos. No quiero que me digan que aún el sufrimiento es algo que Dios puede usar para algo bueno. Piensan que es fatalismo, pero realmente los que hemos experimentado cosas malas en nuestras vidas, los que hemos experimentado ciertas circunstancias en nuestras vidas que nos duelen, que nos han afectado, vemos cómo Dios ha usado esas circunstancias y ese dolor para que podamos conocerlo más, para que podamos refugiarnos en Él, para que podamos consolarnos en Él, para que podamos entender nuestra necesidad de salvación y que podamos apreciar más la gracia, el amor y la misericordia que tenemos en Cristo. Finalmente dice el versículo 5 y 6, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir buscando hacer nuestra voluntad? Siendo arrogantes y creyendo que somos lo suficientemente inteligentes y buenos para hacer nuestras elecciones de manera independiente a la voluntad de Dios, o nos someteremos al señorío de Cristo, o nos someteremos al amor de Dios mostrado en Cristo. Creo que tenemos muchas muestras del amor de Dios. En la Biblia tenemos millones de muestras del amor de Dios. Nuestras vidas son un testimonio del amor de Dios. Y también eso es de lo que habla el versículo 6. Fíjense lo que dice, con amor y verdad se perdona el pecado y con respeto al Señor se evita el mal. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para perdonar nuestro pecado? Nos ha dado a Cristo. Nos ha dado un Salvador lleno de amor y de verdad, lleno de gracia. Así lo describe San Juan en el Evangelio. Hemos visto al unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. Y solamente a través de la gracia, a través de esta verdad del Evangelio, es que el Señor puede perdonar nuestro pecado. El Evangelio nos revela la verdad de nuestra condición, nos revela que estamos en rebelión en contra de Dios, que queremos hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa, es lo que queremos de manera natural. Pero cuando venimos a Cristo y somos perdonados, entonces podemos empezar a vivir, como dice aquí, con temor del Señor. Podemos empezar a temer a Dios, podemos empezar a poner lo que Dios quiere por encima de nuestra voluntad, aunque eso nos duela, aunque eso sea difícil, aunque eso sea una lucha continua del día de hoy hasta que el Señor nos llama a su presencia o hasta que Él venga. Él nos ha salvado en Cristo y Jesucristo ahora es nuestro Señor y Salvador, no para que vivamos esta vida como nosotros queramos, sino para que ahora podamos vivir una vida obedeciéndolo a Él. Tenemos al Espíritu Santo y siempre me gusta recordar esto, que tenemos al Espíritu Santo que hace posible que podamos obedecer a Dios. Cuando no lo obedecemos es porque nos estamos rebelando en contra de Dios. Voluntariamente hemos decidido rebelarnos a su voluntad. Y siempre vamos a tener esa lucha de voluntades, esa guerra de voluntades entre obedecer la voluntad de Dios o someternos a su amor, a su sacrificio, a su gracia, o si vamos a seguir haciendo lo que queremos. Y eso refleja también eso también se refleja en lo que pedimos, eso también se refleja en cómo venimos a la oración. ¿Realmente venimos a la oración buscando que se cumpla la voluntad de Dios o simplemente venimos como los que no conocen a Dios, pidiendo que Dios haga nuestra voluntad? Tenemos que preguntarnos eso, tenemos que descansar en ese buen amor, en esa gracia, en esa misericordia, en esa buena voluntad que se nos ofrece en Cristo.